Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ATC Avanza. El próximo 23 de febrero de 2023 entra en vigor el proyecto Ámbar al aeropuerto de Madrid-Barajas de aproximaciones independientes a pistas paralelas, lo que se traduce en un incremento en el número de aviones que dicho aeropuerto puede absorber y manejar con seguridad. En el siguiente vídeo veremos cómo funciona dicho proyecto y las diferencias que existen con el procedimiento actual. Espero que os guste. Actualmente, la aproximación al aeropuerto Madrid-Barajas opera en modo de aproximaciones dependientes a las pistas 32 derecha y 32 izquierda en configuración norte y a las pistas 18 derecha y 18 izquierda en configuración sur. Por lo que los aviones tienen que aterrizar con una distancia mínima de 1,5 millas de separación entre los tráficos de localizadores adyacentes, independientemente de la estela, en ambas configuraciones. En configuración norte, el sector inicial tiene unas dimensiones verticales desde el suelo hasta 7.000 pies. Su función es dirigir al tráfico proveniente de Tobec y Asvin al localizador correspondiente mediante vectores radar y manteniendo separación radar reglamentaria entre ellos, hasta que estos se establezcan en sus respectivos localizadores, con el fin de crear una secuencia de aproximación dependiente a las pistas paralelas 32 izquierda y 32 derecha, de forma que se consiga mantener entre tráficos establecidos en localizadores paralelos al menos 1,5 millas de separación diagonal y entre tráficos del mismo localizador la separación reglamentaria, incluida la de estela turbulenta, o en el caso de la 32 derecha, una separación mínima de, normalmente 4 millas, por el área de bloqueo. La función del sector final es autorizar la aproximación a las aeronaves que el sector inicial le transfiere, manteniendo la separación longitudinal prescrita entre ellas en el mismo localizador y la separación diagonal entre aeronaves en ambos localizadores, mediante control de velocidad. La complejidad de este procedimiento radica en que el sector inicial es alimentado por dos flujos de tráfico independientes entre sí, este y oeste, y tiene que transformar ambos flujos de tráfico en uno solo, mediante el uso de vectores, por lo que la carga de trabajo y las comunicaciones en dicho sector son elevadas. En configuración sur, el sector inicial tiene unas dimensiones verticales desde el suelo hasta 12.000 pies. Su función es guiar los flujos de tráfico que recibe del este y del oeste al localizador correspondiente, manteniendo separación vertical entre dos tráficos consecutivos a distintos localizadores o una separación longitudinal de al menos 3 millas para ser transferidos al sector final. Dadas las especiales características de las aproximaciones instrumentales a Madrid-Barajas en configuración sur, en particular las complicadas condiciones atmosféricas en las que tienen lugar, que provocan que en ocasiones los aviones estén por encima de la senda, es recomendable dirigir a los tráficos a los IAFs, Rilco y Luler, siempre que sea posible, para que desde esos fijos sigan la aproximación RNAV 1, en la que siempre existe separación vertical con el tráfico que procede al otro localizador, y empleando el control de velocidad para lograr la separación diagonal de 1,5 millas exigida en aproximaciones dependientes o dando guía vectorial a las aeronaves para conseguir tal fin. Es de suma importancia mantener separación vertical hasta que ambos estén establecidos en los localizadores. El sector final recibe el tráfico del sector inicial y mediante ajustes de velocidad adicionales prevé una separación longitudinal entre aeronaves en el mismo localizador hasta el umbral, de 3 millas en el localizador de la pista 18 derecha y de 4 millas en la 18 izquierda, o la que corresponda por estela turbulenta, y una diagonal de al menos 1,5 millas entre tráficos en distinto localizador. El Reglamento de la Unión Europea 2017/373 de operaciones en pistas paralelas requiere que el uso de pistas paralelas independientes solo se lleve a cabo si se cumplen las siguientes condiciones. Radiodifusión en el ATIS del modo de operación en uso. Independientes, dependientes, pista única, para que las aeronaves estén informadas del tipo de aproximación que está siendo utilizada. Existencia de maniobras de aproximación de precisión a ambas pistas paralelas, que en el caso de Madrid-Barajas, todas las pistas tienen publicadas maniobras de aproximación ILS. Creación de una NOZ, área de operación normal, en la que si se observa que una aeronave se desvía del curso o de ruta de aproximación final, se le instruye a recuperar su maniobra autorizada. Asimismo, de un NTZ,
de 610 metros de ancho que se define como un corredor del espacio aéreo de dimensiones definidas centrado entre las prolongaciones de los ejes de las dos pistas, en el que una penetración por parte de una aeronave requiere la intervención de un controlador vigilante de aproximación para dirigir las maniobras de cualquier aeronave amenazada en la aproximación adyacente. Existencia de un monitoring controller o controlador vigilante de aproximación por cada pista, que presta vigilancia sobre las áreas NOZ y NTZ, además de control de velocidad sobre las aeronaves en aproximación. Aplicación de maniobras de evasión en caso de intrusión en la NTZ con fraseología específica. Frecuencia local de torre a disposición del aproximador, que permite intervenir en la frecuencia de torre a la que ha sido transferida la aeronave sobre la que actuar en caso de desvío de la trayectoria o de intrusión en NTZ. Establecimiento de PAOAS, que permite que se puedan mover aeronaves por debajo de MVA y por encima de 400 pies de altura, 2.400 pies de altitud, lo que se alcanza a 2 millas del umbral para cualquiera de las cabeceras, para que en el caso de una violación de la NTZ permita hacer abandonar la aproximación a una aeronave con todas las garantías de afrancamiento de obstáculos. Adicionalmente, y sin ser requisito reglamentario, ENAIRE dispone de alertas sonoras y visuales en las posiciones de control de las aproximaciones, avisando al controlador en caso de desvío del curso o de ruta final, alarma de previsión de violación y en el caso de violación efectiva del NTZ, alarma de violación. En etiqueta radar de información suministrada por el modo Sierra, datos procedentes de la aeronave, rumbo, indicador de viraje y ángulo de alabeo de la aeronave. Barrido, refresco radar, cada 2 segundos y medio. Tal y como vimos en los requisitos normativos impuestos por el Reglamento de la Unión Europea 2017/373, es necesario que se establezca un sistema de sectores por flujo en el que existan controladores independientes responsables de la secuencia y espaciamiento de las arribadas a cada pista, o lo que es lo mismo, un aproximador por pista, por lo que se hace necesario pasar de un método de sectores inicial y final, que secuencian los flujos de tráfico a las dos pistas, a un método de sectores este y oeste, en el que cada controlador es responsable únicamente del flujo de tráfico de su pista. Así, para la aproximación a pistas paralelas independientes se establecen los sectores de aproximación este y aproximación oeste, cada uno responsable de su flujo de tráfico, siendo alimentado el aproximador este por el director este vía RUTB o LULER y el aproximador oeste por el director oeste vía FAFEC o RILCO. Con carácter general, la operación nominal se realizará con las siguientes condiciones: lado alto, lado bajo, separación de 1000 pies o 3 millas con el tráfico del localizador de rota de final adyacente, hasta que ambos se encuentren en sus respectivos localizadores de rotas de final y el más alto inicie su descenso en su senda de planeo. 1 milla de vuelo horizontal directo antes de interceptar el curso de rota de la aproximación, de modo que pueda volar estabilizada en él al menos 2 millas antes del FAB. En caso de dar vector, proporcionar un vector final para que la aeronave pueda establecerse en el curso de rota de la aproximación final con un rumbo que no exceda en 30 grados dicho curso o de rota. En caso de que se observe que una aeronave invasora se desvía del curso o de rota de final y o salte la alerta de predicción de la NTZ, en primera instancia se intentará que esta aeronave invasora vuelva a su curso o de rota de final. El radar indica que se está desviando a derecha o izquierda de la trayectoria de aproximación final. En caso de no ser posible, se procederá a dar instrucciones a la aeronave amenazada que está establecida en la aproximación paralela con las siguientes opciones. Si la aeronave amenazada está a mayor o igual altitud que la aeronave invasora, se le debe de instruir a subir a 7000 pies inmediatamente y o seguir la autorización de rumbo instruida por el controlador de aproximación. Si la aeronave amenazada está más baja, si está más cerca del umbral que la aeronave invasora, se le dejará continuar la aproximación y se le dará información. Si está más alejada del umbral que la aeronave invasora, se le instruirá a salir del curso de rota de final en rumbo de evasión. En ambos casos, ante la necesidad de instruir a maniobra de evasión,
El radar indica que se está desviando a derecha o izquierda de la trayectoria de aproximación final. Alerta de evasión. Suba inmediatamente a vire a la izquierda o derecha en rumbo. En el caso en que dicha desviación de la trayectoria y o violación de la NTZ se produzca en frecuencia de torre, el aproximador correspondiente debe intervenir directamente sobre la frecuencia de torre, teniendo prioridad sobre cualquier comunicación que en ese momento se esté realizando, para instruir las acciones evasoras necesarias. En base a lo indicado en el SOIR y en el Reglamento 2017/373, se establece un procedimiento para suspender las aproximaciones paralelas independientes cuando las causas meteorológicas, operativas o técnicas afecten a la viabilidad de operar en modo de independientes. En el caso concreto de que el motivo sean las condiciones meteorológicas, se contemplan diferentes escenarios dependiendo de en qué tramo se encuentre la meteorología adversa y sus efectos. En el caso en que los desvíos se produzcan en el tramo inicial de las aproximaciones, pero no sean conflictivos los dos flujos este y oeste entre sí, se seguirá operando con aproximaciones paralelas independientes. En el caso en que estos desvíos se produzcan en el tramo inicial de las aproximaciones y sean conflictivos entre sí los dos flujos de tráfico este y oeste, por seguridad se hace necesario que sea un único controlador el que maneje ambos flujos, para que todos los tráficos se encuentren en la misma frecuencia, y se procedería a operar en aproximaciones paralelas dependientes. En el caso de que los desvíos se produzcan en la fase final de la aproximación, pero sin violación de la NTZ, se podrá seguir operando con aproximaciones independientes. Sin embargo, si esos desvíos por meteo produjeran una intrusión en la NTZ, se suspenderían las operaciones paralelas independientes y se operaría en secuencia única a dos pistas, mínimo de 3 millas entre localizadores adyacentes. Las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas están categorizadas atendiendo a su distancia entre ejes de 1.311 metros para configuración sur y 1.900 metros en configuración norte, que hace totalmente necesario el cumplimiento por parte de las tripulaciones de los procedimientos establecidos, ya que cualquier incumplimiento en la altitud de paso sobre un punto puede provocar una pérdida de separación con cualquier tráfico en aproximación al otro localizador. Y cualquier incumplimiento en las velocidades establecidas o instruidas puede provocar una pérdida de separación con el tráfico precedente o posterior en el mismo localizador. La probabilidad de desvíos en las fases finales de aproximación es muy pequeña, por lo que se hace necesario que tanto tripulaciones como controladores conozcan la fraseología utilizada en el caso de previsión de violación o de violación efectiva de la NTZ. Nuevamente, y debido a la cercanía de las pistas, se hace también necesario que las tripulaciones presten especial atención en las fases finales para mantener el curso o derrota de aproximación final y actúen con celeridad en el caso de recibir una llamada que advierte el desvío de una aeronave o si se produce una violación de la NTZ, se actúe acorde con las instrucciones de cancelación de aproximación y abandono del localizador, aun estando en corta final. Es obvio que cualquier petición de confirmación o solicitud de repetición son segundos muy valiosos en momentos críticos. Hay que entender que, en el caso de violación de la NTZ, la aeronave a la que se le instruye a cancelar y abandonar la aproximación es precisamente aquella que no se ha desviado de su localizador, pero que se encuentra amenazada por el tráfico del localizador adyacente. Esto se debe a que, como se desconoce el motivo que obliga a la otra aeronave a desviarse de su localizador, pudiendo deberse a problemas técnicos, lo más sensato es actuar sobre aquella que se sabe con certeza que no tiene ningún problema y actuará con rapidez.